Hola chicos, bienvenidos a mi canal y Learning by Harold Madrid. Hoy te enseñaré algunos trucos que debes manejar para desempeñarte de manera óptima en Excel. Empecemos. El truco que te vengo a enseñar el día de hoy es el de realizar una tabla de frecuencia para datos cualitativos en Excel. Esto es un concepto estadístico que se utiliza para, distribuir los datos mediante sus frecuencias o organizar los datos mediante sus frecuencias. Estas tablas se utilizan tanto para variables cuantitativas como variables cualitativas. Esta herramienta pues básicamente lo que hace es ordenar datos que se presentan numéricamente o se presentan cualitativamente, o características. En este caso vamos a hacer una tabla de frecuencia para la característica del color. Esto es un dato netamente cualitativo. Obviamente hay que tener en cuenta que las tablas de frecuencia se desarrollan o tienen, unas particularidades. Primero vamos a colocar en la primera columna el ítem que representaría el color. Vamos a colocarlo así, color. Obviamente como dato único. Obviamente aquí vamos a revisar algunos conceptos estadísticos, pero también vamos a mirar algunos tips que utilizamos con la herramienta Excel. Entonces, en el primer ítem vamos a colocar los colores, obviamente como dato único. En el siguiente ítem vamos a colocar la frecuencia absoluta, que sería la cantidad de veces que aparece ese dato. En el siguiente ítem vamos a colocar la frecuencia relativa, que sería básicamente la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos, que se puede convertir pues en un porcentaje porque realmente es una proporción. También podemos calcular la frecuencia acumulada, que básicamente es la suma de las frecuencias absolutas anteriores hasta el dato actual, y la frecuencia relativa acumulada, que es la frecuencia acumulada dividida entre el número total de datos. Básicamente estas son las partes de una tabla de frecuencia. Existen dos tipos de tablas de frecuencia, para datos agrupados y para datos no agrupados. En este caso es una tabla de frecuencia para datos no agrupados porque estamos hablando de datos netamente cualitativos. Entonces esta va a ser la estructura de nuestra tabla, y la tabla la vamos a colocar pues en la primera columna los diferentes colores. En este caso, un truco que podemos utilizar en Excel es seleccionar nuestra lista de datos. Vamos a presionar Control C, las vamos a pegar acá y vamos a utilizar en la pestaña de datos, vamos a utilizar el botón de quitar duplicado. Con eso vamos a tener datos únicos. Aquí vamos a decir continuar con la selección actual y le damos quitar duplicados. Entonces observen que todos los duplicados se fueron y me quedaron los únicos datos que tiene esa lista de datos. Rojo, amarillo, azul y negro son los colores que me cuenta precisamente nuestro Excel o nuestra hoja de cálculo en función a ese rango de datos que tenemos. Vamos a determinar la frecuencia absoluta. Como les decía anteriormente, la frecuencia absoluta representa la cantidad de veces que aparece un dato. Para eso vamos a utilizar una función en Excel que es contar sí. Entonces vamos a utilizar la función, vamos a escribir igual, utilicemos el atajo contar.sí o la función contar.sí. Él me pide el rango, en este caso el rango va a ser la columna de los colores, ¿verdad? Vamos a fijarlo, para fijarlo vamos a utilizar el botón F4 de nuestro teclado, ¿verdad? Punto y coma, y el criterio va a ser el color. Entonces en este caso vamos a seleccionar el color rojo. No lo vamos a fijar porque vamos a arrastrar la función. Entonces cerramos el paréntesis, le damos enter y observen que nos aparece 11. 11, ¿qué significa? Es el número de veces que está repetido la palabra 11. Y vamos a arrastrar hacia abajo. Entonces ya tenemos la función, miren, 11, 7, 8 y 4. Esto es el número de veces que está repetido cada uno de los colores en este rango de datos. Vamos a colocar aquí una celda que se llame total. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a colocarle un borde a todo esto. Vamos a centrarlo y aquí en el total vamos a hacer la suma de estos cuatro datos. Entonces nos ubicamos aquí en la celda y observen aquí en la pestaña de inicio podemos utilizar la función autosuma. Y le damos ahí enter y miren que ya nos aparece 30. Entonces ya tenemos 30 datos, fueron exactamente los 30 datos que tenemos acá.
Ya los tenemos aquí contados como frecuencia absoluta. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que la división de cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Entonces es muy sencillo. Vamos a colocarnos en la primera celda de la frecuencia relativa. Le damos igual 11, ¿sí? Que sería la primera celda o la primera frecuencia absoluta que tenemos en la celda, entre el total, que en este caso es 30. ¿Listo? Vamos a fijar solamente, digamos, el total, vamos a fijarlo, ¿verdad? Para utilizar la misma función y arrastrarla en las demás celdas. Le damos Enter y observen que nos aparecen las proporciones de cada uno de ellos. Para colocarlos de manera porcentual, lo único que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de inicio y seleccionar la opción de porcentajes. Y ahí ya tenemos los porcentajes que equivalen a cada uno de los datos que tenemos acá. Es decir, que el color rojo, de acuerdo al número total de datos, representa el 37% del total de información que tenemos acá. El amarillo el 23%, el azul el 27% y el negro el 13%. La suma de eso me da el 100%. La frecuencia acumulada, ¿qué es? Es la suma de las frecuencias absolutas hasta el dato actual. ¿Cómo lo calculamos? Es muy sencillo. Vamos a escribir aquí igual y seleccionamos la primera frecuencia, ¿verdad? En la primera fila va a ir la misma frecuencia absoluta porque no tiene un dato anterior y vamos a darle Enter. Pero en la siguiente vamos a seleccionar la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia acumulada actual, que en este caso es la del amarillo. ¿Listo? Entonces le damos Enter y lo que vamos a hacer es arrastrar hasta el final, hasta aquí. Observen que llega hasta 30. Miren que el último valor debe ser 30, debe coincidir con el dato total que tenemos acá. Entonces este es el valor acumulado que nos dice de que el número de datos o el número de colores que hay de color rojo y amarillo son 18. El número de colores rojo, amarillo y azul que se encuentran dentro de este rango de datos son 26. Pero no discrimina precisamente la cantidad de cada uno. Para eso es la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa acumulada básicamente es lo mismo, pero en proporción. Entonces va a ser igual. Vamos a seleccionar la frecuencia acumulada, ¿verdad? Y vamos a dividirlo entre el total, o sea, entre 30. Listo, fijamos acá y le damos Enter. Es decir, arrastramos y sacamos el porcentaje nuevamente aquí utilizando el estilo porcentual. Y el 60% del rango de datos equivale a los colores amarillo y rojo, el 87% equivale a azul, amarillo y rojo y el 100% pues efectivamente son todos los colores. Bueno chicos, eso es todo. No olvides suscribirte a mi canal y comparte este conocimiento. Hasta la próxima.